Muy bien, pues gracias a Dios que estamos aquí para aprender de la palabra. Voy a pedir por favor que se pongan de pie y busquemos Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4 y vamos a leer del 7 al 11 para ver la palabra de Dios del día de hoy. Primera de Pedro capítulo 4. Del 7 al 11. Puesto de pie leemos la porción de la palabra. Sí, Primera de Pedro 4, del 7 al 11, que es donde nos corresponde el día de hoy. Dice, juntos hermanos, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Juntos, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a las palabras de Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas y nos redarguyes, Padre, y queremos pedirte que en esta hora tú hables a nuestras vidas, Señor, y nos ayudes a estar en una espera de nuestro Señor Jesucristo, pero que sea una espera activa, Señor, que no esperemos pasivamente, sino haciendo algo, Señor, y es lo que nos muestra tu palabra en esta hora. Ayúdanos, bendice los que estamos aquí, Señor, y también, Padre, pues que tu palabra llegue a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, entonces recordemos lo que hemos estado viendo estos domingos es acerca de la carta de Pedro. Y él nos ha estado hablando acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas. Nos ha hablado de la obra de Dios en la salvación, nos ha hablado de la identidad que tenemos como hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y nos ha hablado también acerca de cómo nosotros tenemos esa responsabilidad. La semana pasada vimos una responsabilidad de vivir de una forma como a Dios le agrada. Nos hablaba de ya no vivir como le agrada a la gente que no busca a Dios, sino que ahora vivir como a Dios le agrada. Y veíamos que ya basta de lo pasado, decía ahí el apóstol Pedro, ¿verdad? Decía, ya basta del tiempo de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en esto y en esto y en esto. Y al final también decía el apóstol Pedro que porque ya lo pasado ya quedó atrás. Eso es lo que decía, ¿no? Eran cosas del pasado, ya eso quedó atrás, ya no tenemos que estar buscando y siguiendo esas cosas. Y veíamos también que tenemos nosotros una vida eterna en Cristo y que no esperamos la justicia en este mundo, sino que más bien esperamos cuando Cristo venga. Y llegamos al capítulo 4, versículos 7 al 11, y el apóstol Pedro inicia diciendo, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿De qué cosas principalmente está hablando Pedro? Principalmente está hablando del sufrimiento por el cual estaban pasando esas personas. Recuerden que ellos estaban sufriendo porque eran cristianos que estaban siendo atacados, estaban siendo criticados, estaban siendo calumniados, hablaban chismes de ellos y la gente hablaba de ellos y algunos ya estaban siendo expulsados de sus casas y de sus terrenos. Y entonces Pedro le escribe a ellos, a los que estaban siendo perseguidos y estaban sufriendo, y Pedro les dice, miren, esto un día va a pasar, un día va a pasar. Pero también se refiere a que el fin de todas las cosas, hablando de todas las cosas, él se refiere a todo lo que conocemos en este mundo se terminará y Cristo ya hará un cielo nuevo y tierra nueva. Esto quedará destruido, pero hay un cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, en eso Pedro dice que debemos de tener nuestra esperanza. Por eso, si se acuerdan ustedes del tema general que le pusimos a Pedro fue certeza futura en medio de la aflicción. O sea, aquí estamos en la aflicción, pero hay una certeza futura. Y es lo que Pedro dice aquí, el fin de todas las cosas se acerca. Es decir, terminará este sufrimiento por el cual están pasando. Pero luego dice, sed sobrios y velar en oración. Entonces la pregunta que podemos responder hoy es, ¿cómo vamos a vivir esperando que en lo que Cristo regresa, qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer y cómo debo de vivir
para soportar las aflicciones, soportar las críticas, soportar lo que dicen de nosotros o las calumnias, o incluso en ese tiempo eran golpes y los expulsaban de sus casas. ¿Qué tengo que hacer para soportar en lo que todo esto termina? Bueno, la primera cosa nos dice aquí: sed pues sobrios y velad en oración. Lo primero que nos dice la palabra de Dios es que tenemos que ser sobrios. Recuerden, sobrios. ¿Qué significa ser sobrio? Bueno, sobrio es alguien puede decir, bueno, sobrio es todo lo contrario a borracho, porque es ebrio y sobrio, y esas son las dos diferencias. Bueno, puede ser un antónimo, pero cuando la Biblia nos habla de sobrios, no se refiere solamente a no estar intoxicado, más bien se refiere a cómo vivir o cómo viven las personas cuando no están intoxicadas. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Cuando alguien está intoxicado, ya sea ebrio o drogado, lo que sea, que está bajo la influencia de algo en su vida. ¿Cómo se porta esa persona? Bueno, es una persona que no mide el peligro, es una persona imprudente, es una persona violenta, es una persona que no mide consecuencias. Entonces, la Biblia dice, tú tienes que ser sobrio. Y no se refiere solamente a que no te metas cosas en tu cuerpo que te van a hacer sentir así, sino más bien, vive de tal manera como vive una persona que no está bajo las influencias de alguna sustancia tóxica. Es decir, aquí le puse prudentes o moderados. Pensemos en alguien igual que está drogado, por ejemplo. ¿Ustedes creen que va a ser prudente? No, no va a ser prudente. No va a medir consecuencias, va a decir cosas que no diría estando normal. Va a ser más violento, va a ser alguien que no mide sus palabras, ni sus acciones, ni su velocidad, por ejemplo, ¿no? Cuando va manejando. Es imprudente. Bueno, tenemos que ser prudentes en nuestra vida. Es alguien moderado, alguien que también modera sus acciones y sus emociones. Cuando alguien está, otra vez, porque ya no solamente es borracho, ya cada cosa que se mete, ¿verdad? Cuando alguien está intoxicado, no es moderado en sus emociones, o se emociona mucho, se exalta y está en euforia, o está llorando, ¿verdad? Acordándose de algo, y está ahí llorando, y en sus 5 sentidos no está así. O sea, tal vez se siente triste, pero no está ahí tirado en el suelo, llorando y haciendo berrinche. Pero cuando está influido por algo, sí. Bueno, tenemos que ser moderados, alertas. Alguien que está ebrio es alguien que no está alerta. Puede venir el peligro, y ustedes han visto tal vez personas, o les ha tocado ver, o tal vez presenciar o escuchar de alguien que va borracho caminando por la calle y viene el carro, y él ni en cuenta que viene el carro. Ahora está ahí, hasta deja que pase el carro. A mí me ha tocado que voy manejando y hasta me dice así, pásele, pero pues está él en medio de la calle y pásele. Sí, pero pues tú estás en medio y tú me estás atravesando. Entonces no mide el peligro, no está alerta del peligro. Y nosotros tenemos que estar sobrios en ese sentido. Sin excesos en nuestro comportamiento. Y bueno, ya hablé un poquito de eso cuando hablamos de moderados. Primera de Pedro 5:8. Vean, Pedro lo repite la idea muy parecida en el capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5:8, si ustedes lo ven ahí en el siguiente capítulo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Yo a veces les pongo el ejemplo, ¿no? El diablo anda ahí buscando a ver quién se quedó dormido para que ese que está dormido se lo come. Pero es muy temprano todavía para que se duerma. En 25 minutos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo nuestro enemigo? Porque sí tenemos un enemigo. No vamos a andar por la vida pensando que no tenemos un enemigo, ¿sí? ¿Y qué quiere ese enemigo? Destruirnos. Satanás ha venido, dice Jesús, para robar, matar y destruir. Eso es lo que quiere hacer en nuestra vida. ¿Y qué sucede? Si yo no estoy alerta, si no estoy sobrio, si no estoy prudente, si no soy moderado, lo que va a pasar en mi vida es que va a venir Satanás y va a destruirme. Sed pues sobrios, dice aquí en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otras versiones, en lugar de sobrio, dice, tengan dominio propio, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. De hecho, esta es la segunda. ¿Qué tenemos que hacer en lo que Cristo regresa? Primero, ser sobrios. Es decir, ser moderado, alerta, ser prudente en nuestra vida, porque muchas veces somos imprudentes y decimos cosas que no debemos de decir. Ahora, pensando aquí, antes de pasar a la siguiente, ¿cómo comportarnos cuando nos critican por ser cristianos? Porque nos van a criticar y nos van a decir, mira el aleluya, mira el mira aquel, ahí está el hermanito y la hermanita.
¿Cómo responder cuando nos critican? Porque tal vez podemos hacer algo que no es correcto y la gente, mira, no que muy cristiano, no que muy cristiana. Y ¿cómo respondemos? ¿Respondemos como respondería alguien que está intoxicado y violentamente o responderíamos de forma prudente? Entonces hay que responder de forma prudente y para eso pues necesitamos mucho que alguien domine nuestra vida y ese sea el Espíritu Santo. Segunda cosa, dice ahí Pedro, sed pues sobrios y velar en oración. La segunda cosa es velar. Ahora, ¿qué significa velar? Pasar la noche en vela. ¿Qué era lo que tenían que hacer en la antigüedad los veladores? Ahorita ya no es tanto. ¿Por qué? Porque ahorita ya el velador ya no es tan necesario porque hay cámaras de seguridad y hay alarmas y hay cosas así. Pero antes de que existiera todo eso, ocupaban más a los veladores. ¿Cuál era su trabajo? Ellos tenían que pasar, ese era su trabajo, a veces no lo hacían, ¿verdad? Pero tenían que pasar la noche, por eso se le llama velador, en vela. Es decir, estando despiertos y estando alertas, pues si venía algún peligro, ellos tenían que hablarle a otro compañero, o hablarle a su patrón, o hablar a la policía, o gritar, o hacer algo, porque venía el peligro. Pero a veces, ¿qué sucede? ¿O qué sucede actualmente? A veces se pueden ver por ahí algunas noticias que está el vigilante en una tienda o algo, él está vigilando supuestamente, pero está agarrando su teléfono, está viendo ahí, y enfrente de su nariz se le están robando. Ahí, y él está ahí. La pregunta, ¿está velando o no? Bueno, está medio velando. ¿Está él en vela? Tal vez. Está despierto, pero no está vigilante, no está alerta. No solamente se trata de estar despierto. Yo le decía en la mañana, a veces están despiertos pero pajareando, ¿verdad? Están ahí viendo otras cosas y acá están haciendo... ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que estar velando y esta vela también se tiene que hacer en oración, pedirle a Dios que nos ayude, pero un vigilante, alguien que está velando, tiene que ser alguien que está observando las cosas, está vigilando y viendo por nuestras necesidades y viendo por las necesidades de los demás. Es decir, que no andemos por nuestra vida cristiana como que yo la vivo y ni siquiera pongo atención en mi vida, o sea, no velo en mi vida y no pongo atención en los demás. Ahí los hermanos pueden estarse peleando, pues eso no es mi problema, yo no me meto, ¿verdad? Y ni siquiera le pido a Dios. No digo que se metan en cada problema que hay, ¿verdad? Pero por lo menos pedirle a Dios que les ayude a esas personas que tienen un problema. Y a veces vemos ciertas circunstancias o ciertas actitudes de que, mira, aquella persona no quiso saludar al otro, se vio que le sacó la vuelta. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Velar en oración, vigilar nuestra vida también. En otros lugares hay personas que se dedican por lo menos una vez al año, a irse a un lugar donde no hay internet, principalmente esa es la principal distracción. Se van a un lugar y hacen una introspección. Llegan a un lugar y dicen, ahora tengo 3 días y voy a pensar mi vida, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que trabajar más? ¿Y dónde ya he mejorado, gracias a Dios? ¿Qué cosa le falta a mi vida? ¿Cómo puedo mejorar? Pero nosotros como mexicanos no nos enseñan eso. La cultura no es así, la cultura es tú vive, alá y se va. Y si sale, qué bueno, y si no, pues ya habrá otro que lo arregle. Pero no hacemos esa vigilancia propia y menos a la de los demás para hacer el bien. A veces sí vigilamos a otros, pero no para hacer el bien, nomás para ver ahí, a ver qué está haciendo el hermano, la hermana, a ver, vamos a ver cómo se está portando, ¿verdad? Y tal vez creamos Facebook falsos nomás para agregar a los hermanos y ver ahí qué. Ya nos va a dar ideas, ¿verdad? Bueno, ya no va a aceptar solicitudes de nadie. Ahora, tenemos que observar a nuestro alrededor, ver, vigilantes. Aquí parece que hay un problema. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios que nos ayude. Aquí parece que una persona ya está muy desanimada, muy triste, o se ve que está sirviendo de mala gana. Vigilar en oración, pedirle a Dios en oración. Y no nada más, pues muy su problema. Pedirle a Dios en oración. La oración es muy, muy potente. Mateo 26, 41. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo aquí? Búsquenlo por favor todos y denle lectura en Mateo 26, 41. Todos juntos vamos a buscar Mateo 26 sin perder lo que estamos viendo. Mateo 26, 41. Inicia con esa palabra que estamos viendo, ¿verdad? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es
débil. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Y el espíritu está dispuesto, pero la carne, el cuerpo, a veces es débil y no quiere. ¿Qué tenemos que hacer? Velar. Necesitamos orar a Dios. Esa es la segunda cosa, estar al pendiente. Ahora, ser sobrios y velar es la clave para perseverar sin rendirnos en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo difícil, de un mundo que no es agradable y que no nos deja avanzar en el camino de Dios. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo tenemos que vivir en medio de las críticas que podemos recibir? Siendo sobrios y velando en oración. Esa es la clave para perseverar sin rendirnos en medio de un mundo hostil. Siguiente, vamos a ver 1 Pedro 4:9. Siguiente. Regresamos a 1 Pedro. Mas el fin de todas las cosas acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Hasta ahí, ahorita vemos lo que sigue. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Bueno, lo sigo leyendo, dice, porque el amor cubrirá. ¿Qué es lo que va a cubrir? Multitud de pecados. ¿Qué hace el amor? Cubre multitud de pecados. Ahorita hablaremos un poquito de esto, pero antes quiero que veamos que Pedro ya ha hablado acerca de amarnos unos a otros en 3 ocasiones. Esta es la 4ª ocasión. Lo dice en el 1:22, 2:17 y 3:8 y 9. Esto ya lo vimos, pero solamente le voy a dar lectura para que recordemos un poquito. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Ahí veíamos, nacimos para amarnos, o sea, nacimos de nuevo en la vida cristiana y uno de los propósitos es para amarnos, pero de una forma no fingida. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El 2:17 dice, honrad a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrad al Rey. 1 Pedro 3:8 y 9 dice, bueno, el 8 nada más, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y aquí repite la idea en el 4:8, que es lo que estamos viendo. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Y por ahí hay una anécdota, o no sé si es anécdota o chiste, pero parece que fue anécdota y ya se convirtió en chiste. Pero había una vez un pastor en una iglesia que dijo, voy a predicar una serie de temas que van a ser fundamentales para la iglesia. Y el primer tema va a ser el amor, pero son varios temas, decía. Bueno, entonces pasó el primer domingo y predicó un buen mensaje del amor. Ámense unos a otros. Y el siguiente domingo predicó exactamente el mismo mensaje, igualito, los mismos ejemplos, los mismos textos, todo igual. Así como yo es el domingo en la mañana y en la tarde, lo mismo. Y luego llega el siguiente domingo y otra vez el mismo mensaje. Y ya empezaron a preocuparse los hermanos. Oye, ¿qué le pasará al pastor? ¿No será que, pues yo creo que no se está preparando? No, pues quién sabe, no le dijeron nada. El cuarto domingo, ¿qué creen que predicó? Lo mismo. Y entonces ya alguien fue y le pregunta, porque ya dijeron, no, yo creo que sí, ya está mal, incluso la cabeza ya tiene demencia senil o algo, ¿no? Ya van y le preguntan, pastor, ¿por qué estás predicando lo mismo? Dijo, el domingo te voy a decir. Pasa el quinto domingo, ¿qué creen que predicó? Lo mismo, exactamente. Ya la gente ya dijo, bueno, hermanos, ya cuando terminó, me han preguntado por qué predico lo mismo, ya van 5 domingos con este domingo. Y él les dice, la respuesta es, hasta que yo vea que se amen unos a otros, pasamos al siguiente tema. Hasta que entonces, hermanos, no me hagan repetir el mensaje, por favor. Porque a mí sí me cansa. Entonces, 1 Pedro 3:8 ya había dicho en el 2 y en el 1, y aquí vuelve a decir otra vez, ay Pedro, otra vez amarnos unos a otros. Jesús en Juan 13 lo mismo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que así os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieron amor los unos con los otros. Y Juan, el apóstol del amor, incluso así se le menciona, ¿cuál era su mensaje principal? Ámense, el amor es de Dios, ámense, ámense. Entonces, ¿por qué la Biblia tantas veces nos habla de amarnos unos a otros?
porque yo creo que estamos como esa iglesia, ¿verdad? De que no aprendemos, pues, y Dios lo dice y lo dice y lo repite, y necesitamos crecer más en este sentido de amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos los que nos tenemos solamente. Cuando recién, eso aquí ha grabado, cuando recién llegamos acá a Oaxaca, bueno, allá en Pinotepa Nacional, aparte también tenemos poquito de estar casados, poquito más de un año. Pues son muchos ajustes, ¿verdad? Pues recién casados y cambio de casa y cambio de estado y muchas cosas, cambio de servicio y todo eso. Pues había ciertas fricciones entre mi esposa y yo. No muy fuertes, gracias a Dios, pero había ciertas fricciones y en lo que nos acomodábamos de nuevo. Y una vez me dijo, mira, ¿sabes qué? Ya mejor ya no hay que pelear. Dijo, porque aquí no tenemos con quién ir. O sea, no puedo ir con mi mamá, tú no puedes ir con tus papás y pues, ¿qué hago? ¿A dónde corremos? Nada más nos tenemos tú y yo. En este tiempo no tenemos ni siquiera iglesia, estamos empezando, ¿verdad? Dice, entonces, vamos a llevarla bien. Dije, bueno, y ya, la llevamos bien desde ahí. Con eso, hermanos, quiero compartirles esto. Es decir, nosotros nos tenemos a nosotros. Y si nos critican y si nos dicen cosas y todo, ¿con quién podemos platicar y desahogarnos? Nos tenemos unos a otros. Crezcamos en amor. Pero a veces, no le quiero contar al hermano. Y tristemente, en algunas iglesias lo que pasa es que si alguien tiene un problema contra otro en la iglesia o alguna fricción o algo, vamos y le contamos a los de afuera. Fíjate que en la iglesia donde voy hay un hermano que... ¿Qué andamos haciendo ahí? No tenemos que, aquí entre nosotros tenemos que amarnos. ¿Por qué? Dice el versículo en el 4:8, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Dijo Pedro. ¿7 nada más? Jesús le dijo, no, 70 veces 7. Y esto no significa 490, porque nosotros lo multiplicamos, pero los judíos no pensaban así, sino que ellos ponían 7, 70 veces el número 7. ¿Cuánto es? Ni siquiera lo podemos leer. Imagínense 70 veces. Esas veces tienes que perdonarlo al día. O sea, lo que nos está diciendo es, perdónalo, perdona al hermano. Los cristianos deberíamos de vivir con una actitud de amor constante, una actitud de amor verdadera. ¿Por qué? Porque viviremos juntos eternamente. Si somos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Dios, hemos creído en el Evangelio, dice la Biblia que tenemos vida eterna. ¿Y quién va a ser las personas con las que vamos a estar eternamente? Pues nosotros. Y si aquí no nos llevamos bien, pues allá no, pues también nos vamos, o sea, sí nos vamos a llevar bien, pero ¿por qué no empezamos desde ahorita, no? ¿Por qué no empezamos desde ahorita a llevarnos bien? Si aquí queremos sacarle la vuelta, pues allá no vamos a poder sacarle la vuelta. Ni siquiera vamos a querer hacer eso. Necesitamos crecer en amor unos a otros. ¿Por qué? Porque somos llamados a eso y estaremos juntos eternamente. Ahora, el amor cubrirá multitud de pecados, pero cubrir no es, hay que hacer una diferencia aquí porque luego nos podemos confundir, y cubrir no es aprobar el pecado. Hay una cosa diferente entre cubrir y encubrir. Se parece, son palabras muy parecidas, pero encubrir significa no está haciendo nada, no está pasando nada, tú estás todo bien. Y no es eso lo que se trata. La Biblia nos llama a amarnos y dentro del amor está la corrección, dentro del amor está el apoyo, dentro del amor está el ayudarle a la persona, el darle buenos consejos para que cambie su vida y no en solapar el pecado. Entonces, cubrir no es solapar. A veces pensamos no, pues sí, hermano, pues no va a decir nada, tú estás bien, no pasa nada, así todo tranquilo. ¿Por qué? Porque te amo en el amor de Cristo. No, si realmente amamos, vamos a tratar de ayudarle en ese problema a las personas. Cubrir no es solapar, más bien es perdonar, es tener misericordia, es ponernos en sus zapatos e incluso es también pasar por alto si ellos me han ofendido, como Jesús le dice a Pedro, bueno, pues entonces perdónalos 70 veces 7, pasar por alto la ofensa. Efesios 4:32 también nos habla mucho de esto. Vamos a buscar Efesios 4:32 donde se nos menciona también acerca de el perdón. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo tenemos que perdonarnos unos a otros? Bueno, pues con la base del amor. Y dice, como Dios os perdonó. ¿Cómo nos ha perdonado Dios?
¿Una falta? ¿2 faltas? ¿3 faltas? Muchísimas. Las que hemos hecho, y mi pastor dice, perdóname esta y las que siguen. O sea, no le dice a Dios, me dice a mí cuando a veces hay algo ahí, porque es su forma de ser, siempre a todo mundo le dice así. Oiga, pastor, me dijo que me iba a hablar a la 1 y no me habló. Ah, sí, perdóname esta y las que siguen. O sea, dije, bueno, está bien. Y así es con Dios. Ya nos perdonó. Lo que hemos hecho, incluso el amor de Dios es tan grande y tan profundo que nos ha perdonado, dice Colosenses, todos los pecados, los que siguen también. No significa que, bueno, pues entonces me voy a pecar. Eso es un corazón no transformado por Dios. Pero somos perdonados. ¿Y cómo debemos de también recibir a los demás? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y su amor fue perfecto, su amor fue pleno, su perdón también. Y así debemos de perdonarnos. Y a veces no aprendemos eso y no perdonamos. Y cuando carecemos de amor, empezamos a ver más grandes los defectos de las personas. Y eso es lo que pasa en muchos matrimonios, ¿no? Los primeros años, ay, qué bonito, y sí, no me gusta esto de ti, pero no pasa nada. Pasa el tiempo y el amor a veces no lo desarrollamos y se va como que oxidando, lo que sea. Y empezamos a ver sus errores más fuertes y más grandes. Y hombre, y tú y esto, y empezamos a echar a las personas. ¿Por qué? Porque el amor no está desarrollado. O como dice el mundo, el amor se acabó y vemos mayor sus errores. O incluso los que antes veíamos como, qué bonito que tú haces esto, te ríes muy bonito, tienes los ojos chuecos, me gusta cómo se te ven los ojos, también los ojos y los dientes. Tienes los ojos y los dientes chuecos, se te ven muy bonitos. Y con el paso del tiempo, ¿qué pasa? Ay, qué dientes tan feos y que nunca me han gustado. Oye, pero si antes me decías que estaba muy bonito, sí, pero ya se te enchocaron más. Pues ni modo, ¿verdad? Entonces, cuando carecemos de amor, empezamos a ver mayores los errores de las personas. Y debemos de crecer en amor. Primera de Pedro 4:9. Vamos a continuar con el siguiente versículo. Primera de Pedro 4:9. Primera de Pedro 4:9. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Eso es lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer en la espera? Mientras Jesús regresa por nosotros, ser sobrios, ya vimos, velar, amarnos. Y no me hagan repetir el mensaje, por favor, el siguiente domingo, que yo no soy como ese pastor de 5 veces. Al final al pastor, bueno, no, yo en la mañana les puse el ejemplo, que ya al final al pastor le, bueno, pastor, va a estar así, pues gracias, ya no nos pastoreé. Le dieron las gracias, pero no. Eso último ya fue un extra mío, ya fue como mi final que yo le puse a esa historia triste. Ahora, la cuarta cosa es, hospédense unos a otros. ¿Pero cómo? Sin murmuraciones. ¿Qué pasa cuando recibimos personas en la casa? ¿Cómo deberíamos de ser como cristianos? Sin murmuraciones. Nada de que, híjole, ya se acabó el pedacito de queso que quería para la quesadilla al rato. Se acabó la leche lactosada, ¿no? Se acabó la leche. No, es sin murmuraciones. Pues qué bueno, gracias a Dios que ha provisto y sabemos que seguirá proveyendo. Yo pongo el ejemplo a veces de los padres con los hijos, o por lo menos, como dice la Biblia, si yo siendo malo sé hacer eso, ¿cuánto más Dios? Cuando a mi hija a veces le doy dinero y me da algo, o veo que le comparte a su hermana, a la siguiente va a ser más fácil para mí darle dinero, porque sé que su corazón es... Y creo yo que así Dios trabaja también. Si nos ve generosos, siendo hospitalarios, entonces nos va a dar para más. Pero si somos acá como los de Monterrey, ¿verdad? Tienen esa fama. No hay nadie de Monterrey, ¿verdad? Tienen familiares de Monterrey, pero no hay nadie de Monterrey. Si somos codos, o si es de Monterrey. Bueno, sí, perdónenme. Eso ya todo el mundo lo conoce. Esta es las que siguen. Pero si somos codos, difícilmente Dios nos provee más. Y a veces no queremos compartir nada de lo que tenemos. Y dice, no, hospédense unos a otros y sin murmuraciones. Eso es lo más difícil, porque a veces sí, mira, dejaron todo sucio y los trastes y sin murmuraciones. Y tengo que lavar eso sin murmuraciones. Doy gracias a Dios por mi esposa porque no ha murmurado en los años que tenemos de casados y a veces de sorpresa. Recuerdo una vez, y yo creo que ese pastor no ve mis mensajes, pero recuerdo una vez que un pastor en México nos invitó a su casa. Y llegué con mi esposa, no teníamos a Jennifer, creo todavía. Y sí, era muy pequeña. Llegamos a su casa y al llegar,
Pero así, hermanos, su esposa dijo, ¿y esto qué? ¿Esos quiénes son? Así. No, pues es un pastor que viene de allá de visita. ¿Y por qué no me dijiste que iban a venir? Así, hermano, así, enfrente de nosotros todavía. Avísame, ya iba a decir el nombre, pero no. Avísame, fulano de tal. No, hermano, no, pues ya te estoy avisando. Ya están aquí, ya te estoy... No, a la otra me avisas porque no se puede... Y bueno, yo era más joven y como que eso no le veía yo importancia. Dije, nada, pues, problemas matrimoniales. Ya después, esta mujer, ya Dios transformó su corazón y dijo, yo antes era muy así, ya Dios me ha cambiado, gracias a Dios ya. Y ahorita están sirviendo, incluso en otro país. Pero doy gracias a Dios porque mi esposa nunca me ha hecho esto. Porque imagínense, ¿no? Qué feo. Y sin murmuraciones, sin murmuraciones. En otra versión dice, la Nueva Traducción Viviente dice, abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Y hermanos, ¿cómo se sienten ustedes? Imagínense que venga un aguacero a su casa, como el que vino el martes, creo que fue este martes pasado, a las 4 o 5 de la... que está lloviendo así fuerte y ustedes están a punto de salir y no está bien lloviendo o les agarran, andan en la moto, ¿verdad? Ya empezó a llover, ¿dónde me resguardo? Aquí está la casa del hermano tal. No, mejor me voy mojando. ¿Así son ustedes? O dice, no, sí, porque yo sé que me va a recibir bien. O dice, no, es que quién sabe con qué cara me va a recibir. Y a veces así somos, preferimos no. ¿Por qué? Porque no se nos da la confianza de decir, mira, pásale. Oiga, estoy aquí. Ah, qué bueno. ¿Y luego qué quieres que haga? No, qué bueno, pues sí, mira, sigue para adelante y ahorita agarras un taxi. A veces no somos hospedadores, necesitamos ser hospedadores. Abre tu casa, cuando vayan a tu casa, que la gente reciba bendición. Y esto es algo, hermanos, que se va aprendiendo, porque que yo recuerde antes, yo no era gente que recibía personas en la casa o no me gustaba, pero Dios ahorita gracias a Dios, yo creo que desde el martes hasta el domingo hay gente en la casa y gracias a Dios por ello. El lunes es el día que sí me pongo un poquito así, como que el lunes no. Pero bueno, si llegan, pues ni modo, ¿verdad? Allá aplico 1 Pedro 4:9. Pero gracias a Dios es algo que Dios ha desarrollado en nosotros. Y esto es como un testimonio, hermanos. Si en mí, que vivo ahí cerquita de Monterrey, o sea que también soy un poquito codo, Dios ha desarrollado eso en ustedes también. En esta región, aquí en Oaxaca, se sabe mucho de eso, de que la gente es muy hospedadora, pero a veces nos convertimos... Alguien puede decir, es que no soy de Oaxaca, yo soy de allá pongan su pueblo. Pero necesitamos crecer en desarrollar el ser hospitalarios. Llegamos al versículo 10, 1 Pedro 4:10. Dice, cada uno. Ahora aquí nos habla de que cada uno de nosotros, todos hemos recibido un don. Cada uno según el don que ha recibido. Y cuando habla del don, habla de un don espiritual. No piensen que un don que vino a su casa y ya lo recibieron. ¿Don quién? Ya las solteronas, yo no he recibido ningún don. Cada uno, el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores. A ver, hermanos, ya serios. El don que ha recibido, ya van a pensar, cada vez que piensen en don, el regalo de Dios que han recibido ministrarlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, esto es algo multiforme. ¿Qué significa? Que es de diferentes formas. A veces la gente dice, bueno, es que yo no puedo enseñar como tal persona, o yo no puedo servir como tal persona, o yo no puedo ayudar como tal, yo no puedo dar como tal. Es una multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa? Que hay de diferentes formas en las que podemos servir a Dios, y Dios se place en usar diferentes formas y métodos. Hay unos que predican muy extrovertidamente y siempre andan ahí, y otros que son más serios, tranquilos, moderados, así, y están predicando y todo. Pero es multiforme la gracia de Dios y es muy diferente. Hay unos que sirven muy bien y con mucha excelencia, y otros que su servicio es más práctico y tal vez no es tanto la excelencia, sino que las cosas salgan funcionalmente, pero Dios usa cualquier tipo de servicio. Multiforme gracia de Dios. Ahora, aquí el asunto es que dice la Biblia, cada uno, todos tenemos un don que Dios nos ha dado.
A veces ni siquiera hemos pensado en eso, ni siquiera pensamos, bueno, ¿qué es lo que Dios me ha dado que yo puedo usar? Y no para mí, sino, dice, ministrelo a los otros. De hecho, en Corintios dice que es para provecho. ¿Qué es lo que Dios me ha dado para beneficio a los demás? Eso es el don. La habilidad tal vez es algo que usamos, que es algo nato, que es para beneficio propio, que también debería de ser usado para beneficio de los demás, pero el don, específicamente el don que Dios nos ha dado para servir en la iglesia, es para bendecir a la iglesia. Una vez que hemos entendido lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, 1 Pedro capítulo 1 y parte del 2, que entendemos nuestra identidad, capítulo 2, pueblo de Dios, escogido, nación santa, real sacerdocio, todo eso. Una vez que aprendemos nuestra responsabilidad de vivir como extranjeros y peregrinos, capítulo 3 y capítulo 4, una vez que vivimos así, ahora sí, Pedro nos llama ¿a qué? A ejercer nuestros dones, no antes. Aquí está la clave, vean. Todos somos llamados a servir, pero tiene que haber un proceso. No se trata de que llegamos y ya llegué a la vida cristiana y ya empiezo a servir. Qué bueno que tienes ese deseo, pero tiene que haber un proceso. Tienes que entender lo que Dios ha hecho. Tienes que entender tu identidad, vivir una vida que a Dios le agrada y entonces ejerce el don. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera sabemos el Evangelio, no conocemos la palabra de Dios, no conocemos a Dios, no conocemos lo que Dios ha hecho y queremos servir de buen corazón y empezamos a servir, pero el problema está en qué. Como no conocemos lo primero, lo hacemos y llega el momento en que nos cansamos y decimos, ya no quiero nada con Dios ni con la iglesia, porque me fallaron y porque quisimos servir, qué bueno, pero lo hicimos al revés. Recuerden las 4 metas que luego enseñamos en el discipulado: establecernos en el conocimiento, en el amor a Dios, en el amor a los hermanos, en el amor a la iglesia y entonces también en el servicio para que las cosas fluyan como deben de ser. ¿Cuáles son los dones que Dios nos ha dado? Y pensemos, cada uno tal vez tenemos alguno de ellos, 1 o 2 o 3, pero nadie tiene todos los dones, nadie puede tener todos los dones, nadie. Por eso somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo y la mano no puede hacer la labor del ojo. Y cuando alguien queda invidente, la mano tiene que esforzarse por tratar de hacer la labor del ojo. ¿Esto qué es? A ver, esto es, esto es un libro y ya. Pero no es natural. Y a veces queremos hacer lo que no nos corresponde. O tenemos que hacer lo que no nos corresponde. Ahorita hablemos un poquito de eso. Romanos 12, dice el versículo 3, porque empezamos aquí en el 4, pero dice en el 3 que ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, cada quien tiene que pensar con cordura de sí mismo, no más alto concepto. Nadie piensa que tiene todos los dones, no se puede. Dice, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y nos habla de diferentes dones. Aquí en Romanos nos habla el don de profecía. Y no vamos a hablar mucho de los dones, porque no es el tema. Solamente quiero aclarar que el don de profecía que vemos en el Nuevo Testamento, cuando ya termina el canon, cuando ya termina la Biblia, porque dice ahí, nadie le ponga ni le quite, ¿cómo se entiende el don de profecía? Bueno, vayamos a lo más sencillo de lo que es la profecía. ¿Qué era la profecía? Alguien recibía un mensaje de Dios y lo daba al pueblo. Ahora, ¿cuál es el don de profecía? Bueno, alguien recibe un mensaje de Dios, abre la Biblia, recibe el mensaje de Dios y lo da al pueblo. Entonces el pueblo se siente, no sé si hay personas que luego se han sentido aludidas de que el pastor dijo esto por mí. Bueno, pues tal vez es Dios hablando por medio de alguien, ¿no? Es el don de profecía. Cuando la iglesia necesita algo y la palabra que se da, esta palabra que se da explicada, hablada, y el pueblo la entiende, ese es el don de profecía. Y una vez también había una persona que le dijo a un pastor, oiga pastor, eso que dijo en la predicación, y le dijo tal cosa, ¿lo dijo por mí? Generalmente la respuesta a los pastores es, no, ¿cómo crees? No, yo no lo dije por ti. Pero ese pastor más astuto dijo, sí, lo dije por ti. Se quedó así, ¿cómo? Pues lo dije por ti, y lo dije por mí, y lo dije por todos los hermanos, porque la palabra es para todos. Ah, bueno, ya, se calmó. Y así pasa. El don de profecía es ese, alguien que recibe el mensaje de Dios, hablando, escudriñando la palabra, y lo da al pueblo. Bueno, en otras palabras, predicación. El don de servicio, ¿en qué se debe usar? Pues en servir. El don de
enseñanza, el don de exhortación, que yo digo que no tengo ese don, el don de repartir. ¿Qué es ese don? Pues el don de dar. Hay gente que tiene ese don, que cuando hay una necesidad, vamos a dar, vamos a proveer, vamos a aportar. Y hay gente que no tiene ese don, ¿verdad? Que tiempo de levantar las ofrendas y, no, pues perdón, no traje monedas, bueno, pues también aceptamos billetes, ¿no? No traje billetes, bueno, pues aquí te va la cuenta para que transfieras, no. Entonces, y hay gente que tiene el don, que ellos dicen, ¿cómo puedo aportar para el funcionamiento de la iglesia? El don de presidir. ¿Qué significa presidir? De ahí viene la palabra presidente también. Presidir es alguien que dirige, alguien que organiza. Hay personas que tienen ese don de organizar programas, de organizar algo en la iglesia, de organizar algo para que la iglesia funcione mejor. Pero a veces ponemos al que no organiza ni siquiera su propia vida. Ándale a él porque no tiene nada que hacer. Pues si no puede ni organizar su tiempo, ¿quieres que organice algo en la iglesia? Pues no tiene ese don. Pues a veces, el don de misericordia igual. Hay gente que tiene ese don. ¿Cuál es ese don? Cuando ve la necesidad de alguien, inmediatamente, vamos a visitar, vamos a ayudar, vamos a ver cómo... Y hay gente que no tenemos ese don. Y yo creo que debería de eso, de trabajar en eso. Hay gente que no tiene o no tenemos ese don de misericordia. Pues está así, pues, ay, que se la acerque, que Dios le ayude, ¿no? Pero las personas, algunos tienen ese don. ¿Qué tienen que hacer? Poner a trabajar. Imagínense que manden a alguien que no tiene el don de misericordia para ir a ayudar a una persona, no le va a ayudar. La más le va a ir a regañar y decir, tú estás así por tu pecado y por esto y tu maldad y tú y no aprendes. Pues no tiene misericordia. Vas, está en el piso y lo pateas todavía, ¿verdad? No tiene el don de misericordia. Pero como no hay nadie que vaya a visitarlo, ahí voy a visitar. Como no hay nadie que vaya, pues ahí van los que no tienen el don de misericordia. Y no hacemos o no hacen el trabajo como debería de hacerse. Es como poner a repartir o a poner a presidir a alguien que no puede organizarse. Siguiente, en Corintios, solamente lo vamos a mencionar porque tampoco es el tema de Corintios, tal vez algún día lo veamos. Diversidad de dones, de ministerios, de operaciones, y dice ahí, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, otra vez, a cada uno y es para provecho. Aquí habla de sabiduría, los puse en amarillo, sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación. Son otros dones que entendemos que algunos siguen vigentes y otros ya no son tan necesarios, pero sabiduría, ciencia, fe. Hay gente que tiene el don de fe y gente que no. ¿Se acuerdan cuando dijimos, vamos a remodelar el templo? Yo sé que uno no tuvimos el don de fe. No, pues sí, pues nada más le cambiamos el techo y ya. Pero otros sí, no, vamos a hacer esto. Bueno, pues tienen fe y feria. ¿Cierto? ¿Tienen fe? Vamos a darle. Pero pues ustedes dicen, pues le entramos, ¿no? Y todavía hay algunas cosas, todavía nos falta aportar, pero vamos a entrarle. Y hay gente que vamos a hacer esto, tienen el don de fe. Y otros no tienen el don de fe. Entonces, hay diferentes dones. ¿Cuáles tenemos? Ahora, Pedro, regresemos a Pedro, los divide en dos solamente. En 1 Pedro 4, 11. Ahora sí terminamos con el 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Dos tipos de dones. Los que son de palabra y los que son de servicio. Veamos en estos dos dones. Dos tipos de dones. Dones de palabra y dones de servicio. ¿Cuáles son los dones de palabra? Pues enseñanza, el de predicación, el de exhortación, dentro de misericordia también dar una palabra de ánimo. Esos son los dones de palabra. ¿Cómo tenemos que hablar estos? ¿Cómo tenemos que ejercer ese don, más bien dicho? Conforme a la palabra de Dios. No sé si a ustedes les ha tocado, no sé, si han tenido esa experiencia, de escuchar a alguien que cuando se para a predicar habla de todo menos de la Biblia. Habla de su vida, habla de sus problemas, habla de sus cosas, habla de cada cosa y de política y de situación, de todo menos de la palabra de Dios. Bueno, si les ha tocado eso, pues pobres de ustedes, ¿verdad? Que vamos a tener un curso, una enseñanza y habla de todo menos de la palabra de Dios. Pero dice, si alguno habla, hable conforme
a las palabras de Dios. Si tienen el don de enseñar, un don de hablar, que sea conforme a la palabra de Dios, no conforme a otra idea. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Qué significa? Hacerlo conforme a la energía, conforme a la fuerza y conforme al poder que Dios da. No conforme a nuestra propia fuerza. Porque a veces queremos servir y servimos y andamos y vamos, pero como lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestro poder, ¿qué sucede? Nos hacen mala cara, no nos reconocen, no nos no nos aplauden ni nada. ¿Y qué decimos? No, ya no voy a volver a hacer el aseo porque nadie dijo que estaba muy bien limpio. Pues lo hiciste conforme a tus fuerzas. Ya no voy a volver a hacer tal cosa porque ya ni siquiera me dijeron que qué bueno salió. Qué bonito salió los cantos hoy más o menos, ¿verdad? Nadie me dijo eso, ya no voy a parar ahí a cantar porque nadie me reconoce. Pues lo hacemos conforme a nuestras fuerzas. O hay un tiempo en el que nos cansamos. Ay, es que me vieron mala cara y los hermanos y nadie me ayuda, nadie me apoya. Y si lo hacemos conforme a nuestras fuerzas, es muy limitado. Pero si lo hacemos conforme a la fuerza de Dios, va a ser para siempre. Yo a veces me pongo a pensar y ya me está preocupando porque me pongo a pensar qué va a pasar cuando yo ya esté más, ya llegue a los 60, 65, si Dios me permite llegar. Luego hay pastores que llegan como a un límite y después de tal edad van para abajo. Un pastor una vez dijo, yo me voy a jubilar, no me voy a morir en el púlpito porque he visto a tantos pastores que cuando ya tienen sus, no voy a decir edad, sus tantos años, ya la riegan en vez de edificar a la gente. Y hay otros que no, que siempre van para adelante y van y alguien dice, ojalá que no se muera. Bueno, pero si lo hacemos conforme a nuestras fuerzas, nos vamos a cansar. Y hay pastores que viven siempre cansados y fatigados y cansados de la iglesia y diciendo es que esta iglesia, porque lo hacen conforme a su fuerza. Pero si lo hacemos conforme al poder de Dios, que Dios da, va a ser un poder ilimitado para servir a nuestro Dios. Y hermanos, todos tenemos un don. Todos estamos llamados a ejercitarlo. Si no usamos nuestros dones, si ustedes no usan el don que tienen de enseñanza, de misericordia, de servicio, de presidir, de fe, de sabiduría, de ciencia, ¿qué sucede con el funcionamiento de la iglesia? Se va a debilitar. Es como si de repente muchos han pasado por esto, ¿verdad? Viven una vida normal, pasa un accidente, una caída o algo y ¡pum! Pues el brazo queda inhabilitado. ¿Qué sucede? Todo el cuerpo lo resiente, porque ya no podemos hacer nada con este brazo. Y como no podemos hacer nada con este brazo, todo lo resiente. Para agarrar, pues ahora este brazo tiene que hacer más. Y no solamente el brazo, la pierna tiene que moverse, y la cabeza y el cuello, todo el cuerpo lo resiente, y el cuerpo se debilita. Cuando alguien dice, yo no quiero servir, nos debilitamos. Porque no es natural reemplazar los dones ni los miembros exclusivos de los creyentes que no están ministrando. No es algo normal ni natural. No se puede hacer, no debemos de hacer eso. Si una persona está haciendo más de lo que están en sus dones y todavía le dicen, oye, ¿por qué lo hiciste mal? Pues es que no es mi don, no es mi ministerio, lo estoy haciendo porque pues no hay nadie más que lo haga. Pero debemos de echarle ganas en nuestro servicio a nuestro Dios. Hacer estas 5 cosas, pues, no somos de 5, ser sobrios, velar, amarnos, hospedarnos, sí son 5, y servirnos unos a otros, en lo que regresa Cristo, en lo que se acaba todo esto. Vamos a ponernos en pie y orar para terminar, por favor. Señor, en esta hora, Padre, queremos darte gracias por tus muchas bendiciones, por tu amor inmerecido, Señor Dios, porque eres bueno y eres fiel, Padre, y porque en tu misericordia nos ayudas cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, a que en lo que vivimos en este mundo esperemos tu regreso, Señor, o nuestra reunión contigo de una forma activa, siendo sobrios, velando, Señor, amándonos unos a otros, practicando la hospitalidad, como dice Hebreos. Y Señor, que también lo hagamos
sirviéndonos unos a otros para provecho a los demás, Señor. Que nuestros dones que nos has dado sean para ayudar al crecimiento y fortalecimiento de esta iglesia, Señor, y de donde tú nos lleves, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos y bendice nuestras vidas en esta semana. Amén. Amén. Gracias, hermanos. ¿Pueden sentarse?